Le invito a que me acompañe, abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Libro de Santiago, ya está casi al final de su Biblia, en el Nuevo Testamento, ya cerca de Apocalipsis. Libro de Santiago, capítulo número 5, versos del 13 al 16. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Gloria a Dios. Aleluya. Para todos nuestros hermanitos que nos siguen a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Esperen hoy palabra de Dios. No esperen que el hombre o una mujer en su caso hable a sus vidas, que sea el Espíritu Santo el que esté hablando a través de su bendita palabra. La Biblia es la palabra de Dios y Él es el que nos habla a través de su palabra. Amén. Libro de Santiago, capítulo número 5, versículos del 13 al 16. Aleluya. Y la palabra bendita de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesús, hoy estamos aquí delante del trono de tu gracia y te pedimos, Señor, unge tu palabra, respalda tu palabra. Prepara, Señor, nuestros oídos, nuestra mente y corazón para recibir este mensaje glorioso que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que habla en nuestras vidas, tu Espíritu Santo el que nos prepare y tu Espíritu el que usa estos labios impuros para hablarnos, para edificarnos, para exhortarnos, para redarguirnos y para consolarnos, Señor, con este hermoso mensaje que tienes para nosotros. Hoy te pido, Padre, que tu Espíritu se mueva con poder y con gloria y que mientras habla nuestras vidas comience a hacer milagros, especialmente de sanidad, pero también de liberación, de bendición, de prosperidad. Que las cadenas de maldición se rompan, se caigan y que todo yugo que el diablo ha querido poner sobre nuestras vidas hoy se pudra a causa de la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre precioso de Jesús, te pido, Señor, que tu brazo fuerte y extendido viaje a través del tiempo y del espacio a todos aquellos hogares, a todos aquellos lugares en donde se escucha esta palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, llegue con poder y con gloria y que haga los mismos milagros que aquí. Sanidades divinas, milagros creativos, milagros regenerativos, milagros constructivos, milagros financieros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, gloria a Dios. Dice la bendita palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La palabra de Dios dice que hay tiempo para cada cosa, amén. Dice que lo mismo hay tiempo para plantar, también hay tiempo para cosechar lo plantado. Y si uno está alegre, pues es tiempo de alabar a Dios. Si alguno está afligido, pues es tiempo de orar. Pero el verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es tiempo de llamar a los ancianos de la iglesia, amén. Dice, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Saben? No todas las enfermedades vienen a causa de pecado. Hay enfermedades que vienen por descuidos. Hay enfermedades que vienen porque somos imprudentes. Hay enfermedades porque vienen porque nos gusta comer mal, amén. Hablemos de la gastritis. Porque nos gusta el picante y comimos de más, o mucha coquita, mucho café. Y pues eso tiene que traer un resultado natural, amén. Pero dice la Escritura, en el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sabe que si nosotros no perdonamos y también no pedimos perdón, el pecado sigue en nosotros? Y la consecuencia del pecado pues tiene que ser
normal. Cuando nosotros pecamos, le damos al enemigo de nuestras almas un arma, le damos un derecho legal y el diablo viene porque ese no pierde ninguna oportunidad y viene a atacarnos. Así que nosotros tenemos que renunciar al pecado, pedir perdón para que le quitemos todos los derechos legales al enemigo de nuestras almas y no venga a dañarnos con ese aguijón de nuestra carne. Amén. Termina diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero no dice la oración de aquel que es medio justo. Amén. No dice la oración de aquel que apenas viene llegando y todavía no cree. No dice la oración de aquel que se burla de la palabra de Dios, no. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿saben que no somos justos por nuestras obras? Somos justos por la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario para justificarnos precisamente de todas nuestras maldades. Así que para ser justos necesitamos clamar a la sangre de Cristo. Nuestro tema hoy, cómo orar por sanidad. Pero, ¿cómo debemos orar? Porque aquí no nos dice efectivamente cómo tiene que ser nuestra oración, cómo tenemos que dirigirla. Amén. Solamente nos hace una observación. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos, llame a la gente que tiene más tiempo, la gente que está más consagrada a Dios, la gente que busca tener un buen testimonio delante del Padre y delante también de los hombres, amén. Llamen a esa persona, hombre o mujer, que dedica su vida al servicio del Señor, amén, para que le unja con aceite, gloria a Dios. Pero nos dice la oración eficaz del justo puede mucho. Pero no nos dice cómo tiene que ser la oración. Así es que vamos a ver cómo orar, amén, por sanidad. Hemos venido diciendo que Dios es soberano, amén. Y mire, a mí me ha tocado estar en campañas y yo he visto que no toda la gente sana, no todos los hermanos sanan, amén. Aún en la congregación hacíamos nuestros lunes de milagros, que por falta de un espacio, gloria a Dios, los dejamos de hacer y esperemos pronto, primeramente Dios, los volvamos a reiniciar. Hablábamos de lunes de milagros y en estos lunes de milagros orábamos por sanidad, orábamos por muchos milagros de parte de Dios y Dios en su grande amor y misericordia respondía. Amén. Vimos enfermos de COVID, enfermos de SIDA, enfermos de gastritis, colitis, vimos enfermos de muchas cosas. Y vimos cómo para Dios nada es imposible. Amén. Gloria a Dios. Pero también vimos que hubo personas que no sanaron. Porque Dios es soberano. Y Él sabe a quién sí y a quién no. Amén. Y también sabe cuándo es el momento. Si usted ve en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 y 9, gloria a Dios. 2 de Corintios 12, aleluya, 8 y 9. Habla la bendita palabra, gloria a Dios. Ay, del apóstol Pablo. Dice verso 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo está hablando de un aguijón de la carne. Oiga, el apóstol Pablo había orado por enfermos, por endemoniados, por poseídos. 2 de Corintios capítulo 12. Y vamos a ver desde el verso número 7. Amén. Dice la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, Pablo, el apóstol Pablo, el hombre que más trabajó en la obra de Dios, el hombre que dedicó su vida entera al servicio del Señor, el hombre que renunció a una vida familiar, que renunció a tener esposa e hijos por servirle a Dios, el hombre que renunció a tener un hogar
y que viajaba por todo el mundo predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ganando almas para su reino. A ese hombre, dice la Biblia, ese hombre de poder, ese hombre que había orado por sanidad, por liberación, por bendiciones, a él le vino un aguijón en su carne, una enfermedad. Dice, y yo le he pedido a Dios 3 veces que lo quite de mi carne, pero el Señor me dijo que no. Dice, el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. La Biblia no nos habla claramente cuál es ese aguijón de la carne, ni lo vamos a ver ahorita. Pero quiero ver que Dios es soberano. Amén. Y cuando Él dice, te sano, gloria a Dios, Dios te sana. Pero cuando Dios dice, espérame, tenemos que esperar. A veces Dios lo que pretende es ver hasta dónde llega nuestra fe. Hace menos de un mes compartimos ese tema precisamente, hasta dónde llega tu fe. Si Dios no te sana, ¿sigues teniendo fe? Si Dios no te bendice, no te concede el milagro que le has pedido, ¿seguirás teniendo fe? Amén, gloria a Dios. Si Dios no resuelve tu vida familiar, ¿seguirás teniendo fe? Amén. ¿Seguirás amando al Señor? Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces a veces dice el Señor, bástate mi gracia. Amén. Que se te quede tu problema, tu enfermedad, para que tú sigas clamando. Porque cuando tú estás débil, dice, se perfecciona mi poder. Amén. ¿Cómo? Ah, sí, porque Dios dice, mira, el mundo puede ver que estoy débil, que estoy enfermo. El mundo lo puede ver, pero también puede ver cómo Dios en su grande amor y misericordia usa mi vida para orar por otros y Dios lo sana. Amén. Amén. O sea, lo que Dios quiere, como soberano, como un Dios eterno y soberano, sabio, Él sabe lo que va a hacer en cada momento. Algunos lo sana, algunos no. Déjeme decirle, gloria a Dios, que sé de un varón, un hombre, que delante del mundo, él llevaba una buena vida, delante del mundo, pero delante de Dios no. Él tuvo una enfermedad, tuvo cáncer. Alguien de su familia decidió, en cuanto le detectaron el cáncer, el médico dijo, 3 días tiene de vida. Su cáncer ya se ha diseminado y su cáncer ha avanzado tanto que solamente le doy 3 días de vida. Eso dijo el médico. Pero alguien de su familia, mire, se metió en oración y en ayuno, como lo hizo el rey David cuando su hijo, el hijo de Betsabé, estaba enfermo. Se metió en oración y en ayuno 40 días. Al cabo de los 40 días, cuando él terminó su ayuno, cuando él entregó su ayuno, oiga, se hizo una oración por aquel hombre enfermo y en la oración del Espíritu Santo dijo, no pidan por sanidad, pidan por la voluntad de Dios. 40 días rogándole a Dios en oración y ayuno, en llanto. Y ese día 40, aquel hombre durmió con Cristo. La pregunta de parte mía es, Señor, ¿por qué? Si hay de por medio un ayuno, una solicitud, con humildad, con ayuno, con ruego, ¿por qué, Señor? La respuesta fue fácil. La respuesta de Dios sabio dijo, porque si no me lo llevo, lo hubiera seguido pecando. El mismo día que él durmió, vinieron amigos suyos, pertenecientes a una secta diabólica, donde él antes había participado, pidieron su cuerpo a la esposa, lo llevaron para hacer sus ceremonias, pero gloria a Dios, Dios ya había llevado su alma. Por eso Dios a veces dice, mejor no te sano, porque si te sano te vas a perder. Dios es soberano. Sé de una mujer que delante de la gente, delante de la sociedad, una mujer recta con un corazón íntegro, un corazón noble, sin embargo, un espíritu débil. Y aunque había visto el poder de Dios, había visto el poder de Dios a través de su palabra, palabra viva, ella había visto milagros, prodigios, señales, maravillas. Dios mismo la había sanado en una ocasión. Ella tendía a dejarse llevar por las influencias, por la religiosidad. Y de cuando en cuando se olvidaba del Dios vivo, el Dios de la Biblia, y volvía a sus antiguos pasos, a la idolatría.
Un día esta mujer, después de tanto estar clamando, ayunando, orando, intercediendo por ella durmió. Pero durmió en Cristo porque le dio la oportunidad al Señor de arrepentirse de sus pecados y de pedirle perdón al Señor. Cuando ella durmió, yo me pregunté, Señor, ¿por qué? Si te hemos orado, hemos ayunado, hemos clamado. Y el Señor dijo, porque si la hubiera dejado con vida, ella se hubiera vuelto otra vez al pecado, a la idolatría. A veces Dios sabe lo que vamos a hacer. A veces Dios sabe si vamos a ser fieles o no. Y dice, mejor no te suelto. Te dejo con tu misma enfermedad, con tu mismo padecimiento, o te llevo conmigo. Hay dos opciones. Pero el que tiene la última palabra es el alto y sublime, el soberano, el Dios de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. La sanidad es una promesa de Dios. Igual que la abundancia, la prosperidad, la paz, la felicidad, son promesas de parte de Dios. Y lamentablemente la gente, y hablemos de los cristianos, buscan más esas promesas de Dios que tener un compromiso espiritual con el Señor. Muchos dicen, Señor, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú me cambies, me transformes, pero en lo material y lo espiritual no hay un compromiso. A veces le decimos, Señor, Señor, pero el Señor dice, nunca te conocí. Pero Señor, yo vengo a la iglesia los domingos. Dice el Señor, pero tu corazón estaba en las cosas materiales. Lejos de mí, exactamente. Platicaba yo con un hermanito y hoy también con un hermanito y le decía, ¿sabía usted que hace más de 2000 años en Jerusalén, allá en una aldea de Belén, nació un bebé a quien le pusieron por nombre Jesús? ¿Sabía usted? Sí. Bueno, yo sé que hay muchos Jesús, pero este Jesús nació en un pesebre. Vino a nacer de la manera más humilde. Este Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, vino a ser el Dios hecho hombre. ¿Sabía usted? Sí. ¿Y usted cree en él? Claro que sí. Déjeme decirle que aún a ese Dios hecho hombre, Dios le dijo, cumple mi palabra. Le dijo a su madre María y le dijo al esposo de su madre, a José, tráiganlo a la iglesia para circuncidarlo al 8º día. No ve al mercado, no ve a tu casa, no dijo ve allá a la plaza, dijo tráelo a la casa del Dios vivo. Amén. Cuando tu cuerpo sea purificado después de 40 días a la mujer, ven para que sea santificada. En las fiestas que los judíos tenían por costumbre celebrar, y tienen por costumbre, aquel niño tenía que venir a la iglesia. Cuando ese niño creció, se hizo hombre y comenzó un ministerio de poder, cada vez que él sanaba a un enfermo, un leproso, le decía, mira, ve y preséntate en el templo delante del sacerdote y lleva la ofrenda que mandó Moisés. Para testimonio a ellos, pero también para ti. El Señor dice, mira, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Amén. ¿Dónde tenemos que pedirle a Dios? En la casa del Señor. Amén. En el lugar que Él escogió para poner allí su nombre. No en el mercado, no en la plaza, no en la cancha de fútbol, no enfrente de la televisión, no. Al lugar donde Él escogió para poner allí su nombre. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que lamentablemente no hacemos. Pero le decimos, Señor. Pero el Señor dice, Señor, pero si yo no te conocí. Amén. Dios es soberano y tenemos que aprender a tomar sus promesas, pero a cambio también de obediencia. Amén. Mire, la palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 25 al 17, Evangelio según San Lucas 4, gloria a Dios, del 25, aleluya, al 27. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 25 al 27, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses,
y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Oye, dice la escritura que cuando hubo gran sequía, cuando no llovió por 3 años y medio, 3 años y 6 meses, dice la Biblia que el profeta Elías fue mandado fuera del pueblo de Dios, fuera del pueblo de Dios. Amén. Fue mandado a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, otro país, otra nación. Porque Dios había hablado con aquella mujer. En el libro de Primera de Reyes cuenta la escritura que cuando ese profeta estaba en el desierto y ya no había que comiera, Dios le dijo: ve a Sarepta de Sidón, ahí hay una viuda, porque yo ya he hablado con ella. Aleluya. Amén. Dice Dios: yo ya preparé el corazón de esa viuda para que cuando tú llegues, esa viuda te sustente. Aleluya, gloria a Dios. Yo me pregunto, ¿acaso Dios andaba buscando quién me va a servir? Yo creo dentro de mí que esa mujer viuda clamaba a Dios, oraba a Dios, le lloraba a Dios, ¿sabe? Esa mujer viuda conocía a Dios. Amén. Porque dice la Biblia que cuando ese varón llegó y vio a esa mujer juntando unas varitas, la mujer juntaba sus varitas y el profeta le dijo: mujer, te ruego que me traigas en un vaso agua para beber. Oiga, ya no llovía, ya no había agua. Sin embargo, la mujer tenía agua y le iba a traer agua. Pero ella sabía que ese varón era un hombre de Dios. Amén. Y ella ya tenía su corazón preparado. Si no lo supiera, le hubiera dicho: ¿tú qué crees? ¿Que el agua está naciendo? ¡Ya no hay agua! ¿Por qué me estás pidiendo que te dé un agua? ¡Vale mucho! Tenía un hijo. Vale más mi hijo que tú. Es mi carne, es mi sangre, tú no. Pero Dios ya había preparado su corazón. Cuando la mujer le dijo: sí, varón, y se dio la vuelta, iba por el agua, el hombre le dijo, el varón de Dios le dijo: mujer, te ruego que traigas también en tu mano una torta cocida bajo el escoldo, en las cenizas. Y la mujer se voltea y dice: ah, vive Jehová, tú eres un siervo de Dios. Y sabe que solamente tengo un poco de harina en la vasija y un poco de aceite en la vasija. Dice: en este momento recogía yo estas varitas para hacer 2 tortas. Una para mi hijo y una para mí, y dejarnos morir porque ya no hay más alimento. El varón de Dios le dijo: ¡ah, vive Jehová! ¡Vive Jehová! El que tú conoces, el que ya habló a tu vida. El Señor dice: no va a escasear la harina de la tinaja, ni se va a terminar el aceite de la vasija. Y la mujer creyó, ¿sabe por qué? Porque ella ya había tenido un encuentro con el Señor. Porque ella rogaba, porque ella decía: Señor, ten misericordia de mí y de mi hijo. Pero ¿sabe? Esa mujer no era judía. No vivía en Judea. Ella vivía en Sarepta de Sidón, otro país, otra nación, donde no compartían sus dioses. Pero ella conocía al Dios vivo y le clamó. Amén. Por eso Dios se dignó a usar la vida de esta mujer. Sigue diciendo aquí, gloria a Dios, versículo número 9, versículo número 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Estamos en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 27 todavía. Ahorita nos vamos a Reyes. Y entonces dice la escritura: muchos leprosos había en Israel, pero ninguno de ellos sanó Dios, sino solamente a Naamán el sirio. Oiga, otra vez, no era un hombre que viviera en el pueblo de Dios, no, era un hombre que vivía lejos del pueblo de Dios, era un hombre de un país en el que habían sido enemigos, conflictivos enemigos, acérrimos enemigos con el pueblo de Dios. Pero ese hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No importa que era un guerrero, era un general, por sus manos había corrido sangre, pero él tenía respeto para Dios. Amén, gloria a Dios. Y él clamó por sanidad. Él clamó por sanidad. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 14. Gloria a Dios.
Dice la Biblia que este hombre había tenido o tenía por sirvienta a una mujer israelita. Y esa mujer le dijo a su ama: si mi señor Naamán fuera a Jerusalén, a Samaria, sabría que hay Dios, que hay profeta de Dios en Israel. ¿Sabe qué pasó cuando esa mujer dijo: allá hay profeta de Dios? Amén. El hombre creyó. El hombre creyó. Y mire, dice la Biblia que ese hombre, Naamán, se lo platicó a su rey. Y el rey le dio cartas. Le dijo: pues ve para que se haga un milagro en tu vida y Dios te sane. Aunque le escribió mal, él la envió al rey a decirle al rey de Israel: sana a mi siervo Naamán. El rey dice que se rasgó sus ropas porque dijo: yo no soy Dios. Te equivocaste, yo no soy Dios. Pero el Espíritu Santo se lo dijo al profeta y el profeta mandó a traer a Naamán. Venga para acá, Naamán. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 14. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estará en pie e invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Quedó limpio de esa sarna, de esa lepra. Pero yo me imagino, mire, que ese hombre, Naamán, un gran general del ejército de Siria, él se sentía muy importante. Y él decía: no, el profeta tenía que venir a donde yo estaba e invocar a su Dios y tocar el lugar donde estaba la lepra. Yo soy muy importante. Por eso él se fue enojado, indignado. Pero sus siervos le decían: Padre mío, si el profeta de Dios te hubiera mandado a hacer alguna cosa muy difícil, donde tuvieras que poner en riesgo tu vida, ¿a poco no eres lo suficientemente valiente como para hacerlo? Sí, dijo, sí. Yo creo que era mexicano. Soy bien macho. Pero le dijeron: Señor, ¿y por qué si el profeta de Dios te manda a hacer algo tan sencillo, no lo haces? ¿Sabe qué hizo ese hombre Naamán, el sirio, el gran general del ejército sirio? Se humilló. Dijo: allá en mi país hay 2 ríos que tienen aguas más limpias y mejores que las de aquí de Israel. Aquí hay aguas que atraviesan los desiertos y vienen con muchos minerales y con mucha arena. No es clara agua cristalina, es agua que parece chocolatosa. Allá hay mejores aguas que aquí. Si me lavara allá, poco no seré limpio, decía él. Pero sus siervos le dijeron: Señor, hazlo. Humíllate y obedece. Humíllate y obedece. Y él lo hizo. Yo creo que con dudas tal vez, pero obedeció. Dice la Biblia que se sumió 7 veces. Imagínense, se sume la primera vez y sale, ahí está la lepra. Se vuelve a sumergir en el agua y vuelve a salir, ahí está la lepra. Pero siguió obedeciendo a pesar de las dudas. Siguió obedeciendo. 3.ª vez, sigue la lepra. 4.ª vez, sigue la lepra. 5.ª vez, sigue la lepra. ¿Tendrá caso? 6.ª vez, sigue la lepra. 7.ª vez, ¡gloria a Dios! ¡Va limpio, va limpio! Amén, gloria. Obediencia y humildad. ¿Cómo podemos pedirle a Dios por la sanidad de nuestro cuerpo? Con obediencia y con humildad. Pero ¿sabe que también se necesita fe? Amén. Gloria a Dios. Mateo, gloria a Dios, capítulo 9, versos 18 y 19. Aleluya.
Cristo vive. Dice la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 18 y 19. Y mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Dice la Biblia que el Señor Jesús venía saliendo del mar, del lago de Genezaret. Venía atravesando ese mar, y cuando él llegó a la orilla dice que había multitud de gentes. Lo seguían, venían de todas partes. Pero entre tanta gente se acercó a él un principal de la sinagoga. Era un maestro, un profeta, un sacerdote. Y se acercó al Señor Jesús. Oiga, los sacerdotes no creían en Jesús. Los maestros de la ley, los religiosos, rechazaban la doctrina de Jesús. Pero cuando él tuvo necesidad, se humilló. Se humilló delante del Señor y le dijo, postrado delante de él, le dijo: Señor, mi hija está muy enferma, pero ven, pon tu mano en ella y vivirá. Me humillo y creo, tengo fe que si tú lo haces, ella va a ser sana. Amén. El Señor le dijo: sí, vamos. Pero mire lo que dice enseguida, gloria a Dios. Verso 19 dice: y se levantó Jesús y le seguía con sus discípulos. Verso 20 al 22 dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora, gloria a Dios. Dice la palabra en el libro de Marcos, gloria a Dios, y en el libro de Lucas, que esa mujer había sido, tenía ese problema de flujo de sangre desde hacía 14 años. Muchos años. Yo creo que la mujer ya estaba débil, ya estaba anémica. Dice además que había sufrido mucho, no poco, sufrido mucho a manos de los médicos. Dice, y había gastado todo cuanto tenía. Tal vez era una mujer rica, pero ahora se había vuelto una mujer pobre, sin dinero y enferma, débil. Imagínese 12 años perdiendo su sangre. Pero dice la Biblia que ella escuchó hablar del Señor Jesús. Y ella no miró las multitudes de gente que iban detrás de él. Ella dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. Y tal vez abriéndose paso en medio de ellos, empujándolos, dejando que la pisaran, que la aplastaran, o tal vez yendo arrastrándose en medio de tantos pies. Imagínense tanta gente. Pero ella logró lo que ella quería. Ella se acercó para tocar el manto del Señor, porque ella sabía, ella declaraba, ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Dice en el libro de Lucas, y el Señor Jesús sintió que alguien lo había tocado y volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos y los apóstoles le decían: maestro, ves que todo el mundo te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él dijo: no así. Alguien me tocó con fe, porque poder salió de mí, poder salió de mí. Y anunciaba, gloria a Dios, poder salió. Tú puedes hacer que el poder del Señor toque tu vida con esa fe que tenía esa mujer. Dice la Biblia que cuando él volteó, aquella mujer se humilló delante del Señor y le dijo: Señor, yo fui. Tenía 14 años con flujo de sangre. Pero pensé que si tan solo tocaba el borde de tu manto, yo podría quedar sana. Y el Señor le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. No importa cuál sea tu problema, si tú te acercas con fe, dijimos con humildad, creyéndole y con fe, tú puedes tocar tu sanidad. Tú puedes arrebatar tu sanidad. Amén. Amén. Así es como debemos de orar por nuestra sanidad. Evangelio según San Juan, capítulo 5, del verso 5 al 18. Aleluya. Evangelio según San Juan 5, del 5 al 18. Amén. Dice la bendita palabra. Aquí habla de un paralítico en Betesda. Dice, vamos a leer desde el 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
5 del 1 al 18. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betseba, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviere. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Amén. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Y al instante aquel hombre se fue y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hacemos una pausa. ¿Sabe que el Señor nos conoce? Y el Señor conoce tus necesidades, sabe de que estás enfermo, sabe que te duele, Él lo sabe. Amén. Pero también sabe que a veces nuestro corazón se hace duro, insensible, conformista. Yo te aseguro que tú conoces a más de una persona que el dolor le ha hecho conformista, que la enfermedad le ha hecho conformista. No quiere salir de su enfermedad, no quiere salir de su situación, prefiere quejarse. Prefiere dar lástima. Prefiere que alguien venga y le diga, ten, te invito un taquito. Ten, te invito un vaso de agua. Te invito un refresco. ¿Usted conoce a alguien así? Prefiere que otra gente le ayude porque él ya no quiere salir. Ya no quiere darse a la tarea de buscar su sanidad, de buscar su milagro. Se conforman. Y repito, ¿usted los conoce? Amén. Hay muchos. Allá afuera hay muchos. Aún dentro de las iglesias cristianas hay gente que no quiere salir de su enfermedad. Para ellos se vuelve un placer estar así, porque tienen la atención de los demás. Para ellos se vuelve un estado de confort, porque los demás se preocupan por él y le ayudan, sea económico, o sea con alimentos, o sea como sea. Pero el Señor Jesús conoce nuestras necesidades. Y el Señor Jesús le preguntó a ese hombre, ¿quieres ser sano? Imagínese, ese hombre ahí 38 años, esperando la oportunidad para meterse en ese estanque, para ser sano. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Aquel hombre yo creo que volteó a verlo con incredulidad y, ¿por qué crees que estoy aquí? Pero cuando el agua se agita, cuando el ángel desciende y agita el agua, alguien más llega antes que yo y se lleva la bendición. Él ya se había conformado. Imagínese, 38 años es toda una vida. Y hay gente así. Pero el Señor dice, ya sufriste mucho. Yo quiero hacer un milagro en tu vida. Y usted me va a decir si conoce a una persona así. Pero hay personas que han llegado a la iglesia para ver qué pasa. Nomás para ver qué pasa. Porque hay personas que llegan sin tanta fe. Pero el Señor en su gran amor y misericordia, conociendo su necesidad, extendió su brazo fuerte y sana. ¿Sabe qué hizo este hombre? Seguimos leyendo. A partir del verso, gloria a Dios, nos quedamos en el 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Amén. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Amén, gloria a Dios. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por causa de los, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo.
Amén. Oye, en vez de darle gloria, en vez de darle honra, en vez de darle gracias, lo fue a acusar. Amén. Y usted dígame, ¿no hemos visto personas que hacen aquí en la iglesia lo mismo? Amén. Después de que el Señor les sana, hace un milagro en su vida, son malagradecidos. Y todavía hablan de las riquezas del Señor. Todavía hablan del ministerio de Dios. Todavía hablan de su iglesia. ¿Verdad que sí? Ay, a esa iglesia yo no voy porque... ¡Uf! ¡No! Imagínate una hora orando. Imagínate los domingos de las 10 de la mañana. Terminamos a las 2, 3 de la tarde. Todo el día. No, yo a esa iglesia no voy. Imagínate los domingos hacen 3 servicios en el día. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Luego comen. Luego el servicio en Villa de Ayala de 5 a 7. Y luego aquí de 8 a 10. Para rematar 3 servicios. No, ni que estuviera loco. ¿Verdad que así hablaron? Nos acusan al Señor. Pero aún así el Señor sabe su necesidad. Y aún así el Señor en su grande amor y misericordia les da la oportunidad. Porque Él conoce cada necesidad. Conoce cada situación. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, del verso 2 al 4. Gloria a Dios. ¿Quién vive? No. Santiago capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice el Señor: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor, no es para tus deleites. No te voy a sanar para que tú vayas a deleitarte al mundo. No te voy a sanar para que tú te engrandezcas y te llenes de vanagloria. No, dice el Señor. Prefiero que tengas ese aguijón en tu carne, así como la tuvo mi siervo Pablo. Con ese aguijón en su carne, Pablo nunca se apartó del Señor. Vinieron pruebas, luchas, azotes, fue lapidado, pero Pablo nunca renegó del Señor. Amén. Gloria a Él Dios. seguía clamando al Señor. Gloria a Dios. Miren el verso 2, la última parte dice: combatís, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. A veces no pedimos conforme a la voluntad del Señor para ser sanos y por eso no podemos ser sanados. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Cómo se llama nuestro tema? ¿Cómo orar por sanidad? ¿Cómo orar por sanidad? No es como tú quieras. Decía yo allá en la iglesia el martes y el domingo. Yo le pedí mucho a mi Dios: Señor, te pido por mis hijas. No te pido que las traigas con lazos de amor, sino te pido que toques, Señor, sus corazones y que les hagas sentir necesidad de ti, de tu gloria, de tu amor y tu misericordia. Mi nieto, uno de mis nietecitos, nació con muchas alergias. Hoy mi hija desesperada me dijo, bueno, no este día, en estos días pasados, me dijo: papá, ayúdame a orar para que Dios sane a mi hijo. Después de una cirugía y después de muchos tratamientos, después de muchos gastos, muchos estudios, hoy por fin se rinde delante de Dios. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y no es para mí un sufrimiento, no es para mí una pena decir: Señor, ¿por qué mi nieto tiene que sufrir? Señor, gracias, porque Amén. de esta manera llamas a mi hija. Amén. Dice el Señor: pedís y no recibís. Dice: deseáis y no recibís porque no pedís. Hoy que le pides, hoy vas a ver mi gloria. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces pedimos, pero pedimos mal también. Dice el verso 3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero aprende a pedir conforme a la voluntad del Señor.
El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8, dice el Señor Jesús: si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Pero dice el Señor Jesús: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, conforme a mi palabra, con mi palabra, pidan lo que quieran y les será hecho. Eso va a ser para darle la gloria a Dios, porque Dios se glorifica en nuestras vidas y nosotros le damos gloria a Dios, testificando de que Él ya nos sanó o nos pudo ayudar en cualquier otra situación. Pero el Señor dice: mira, primero tienes que pedir, tienes que hacerlo con fe, tienes que humillarte, tienes que insistir. Como aquella mujer enferma de flujo, tienes que insistir a pesar de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de que alguien te diga es imposible. Tienes que vencer todas las barreras, tienes que acercarte al Señor, pero tiene que ser a su manera. Bueno, ¿y dónde dice que Dios quiere sanarme? Acompáñame a ver Isaías capítulo 53, gloria a Dios. Aleluya. Versículos 4 y 5. Aleluya. Isaías 53, versos 4 y 5. Gloria a Dios. Dice el Señor: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas. El Señor Jesús ya tenía una profecía 2700 años antes de su nacimiento. 700 años antes de su nacimiento, hoy hace más de 2700 años. En sus llagas se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. El Señor Jesús no quiere que nadie esté sufriendo, Él no quiere que seamos enfermos, Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Pero tenemos que pedirle conforme a su palabra. Amén. Tenemos que decirle: Señor, así dice tu palabra. Amén, gloria a Dios. Yo clamo, Señor, por tu promesa. En las llagas, mi Señor Jesús se llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Hoy renuncio a mi pecado y renuncio a las consecuencias del pecado. Hoy renuncio a la enfermedad, renuncio a la maldición. Amén. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo número 6. El Señor nos habla de la fe. El Señor nos dice: mira, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él nos va a dar una recompensa si lo buscamos. Como la mujer enferma de flujo recibió su sanidad como recompensa porque ella fue tras el Señor Jesús. No dice en dónde vivía, pero dice que ella, a pesar de su enfermedad, a pesar de su debilidad, a pesar de ahora su pobreza, ella fue donde el Señor Jesús, porque ella decía dentro de sí: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Tal vez ella conocía la promesa de Isaías. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 17, el Señor dice: mira, mas el justo por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Y si tú quieres vivir sin enfermedades, sin maldiciones, camina en fe. Encamina tus pasos hacia el Señor Jesús. San Juan 15, versículos 7 y 8, el Señor nos dice conforme a su palabra. Amén. Así que, ¿cómo debemos orar por la sanidad? ¿Cómo debemos orar por sanidad? Número 1, reconociendo que Él es Dios. Tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que tener fe para saber que Él es capaz de sanarnos. Y tenemos que insistir y tenemos que hacerlo conforme a su palabra. ¿Sabe que muchas veces hoy yo amanecí con dolor de estómago?
Me dio un córrele que te alcance, que amanecí en el baño, todo desvelado. Le platicaba yo a un hermano y me dijo, hermano, ¿y por qué no tomó aceite ungido? Tiene razón, hermano. Estaba yo más dormido que despierto y no tomé mi aceite. Tiene razón. Lo único que me preocupaba en cada ocasión era llegar al baño a tiempo. Pero qué fácil es. Señor, en tu nombre me declaro sano. Por las llagas de Cristo declaro sanidad. Para ti nada es imposible. Qué fácil es hacer lo bueno. Aleluya. Y qué olvidadizos somos. A veces no es porque queramos, solamente porque se nos olvida. Pero lo que tenemos que hacer es clamar al Señor. Yo me pregunto, ¿usted ya sabe cómo orar por sanidad? Tenemos que tener fe, tenemos que humillarnos, tenemos que creer, tenemos que insistir y tenemos que declarar su palabra. Declararse sano. Ahora, tal vez usted no esté enferma hoy, tal vez usted no esté enfermo hoy, pero tal vez conozca a alguien que sí lo esté. Así que hoy quiero invitarle a que pongamos a prueba nuestro nuevo conocimiento, amén. Vamos a orar por sanidad. Póngase de pie en esta hora y vamos a decirle, Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesús, hoy nos acercamos nuevamente ante el trono de tu gracia. Hoy te pedimos perdón nuevamente, Señor, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Hoy, Señor, una vez más te pedimos que nos cubras con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Y hoy, Señor, nos acercamos a ti con fe. Nos acercamos creyendo, Señor, que tú eres el único y sabio y verdadero Dios y que para ti nada es imposible. Hoy, Señor, venimos a pedirte por la sanidad de nuestro cuerpo, por la sanidad de nuestra familia. Venimos a pedirte por la sanidad, Señor, de nuestro familiar, de nuestro conocido, de nuestro vecino. Vengo a pedirte, Padre, por la sanidad de mis hermanitos que están del otro lado de la cámara, Señor. No importa el lugar, no importa la distancia, no importa el idioma, no importa el color de su piel. Yo te pido, Padre, que extiendas tu brazo fuerte y poderoso conforme a tu palabra y lleves sanidad, lleves milagros, prodigios, señales, maravillas. En el nombre de Jesús, hoy declaro que las cadenas se rompen. Hoy declaro que los yugos que el diablo ha querido poner sobre sus vidas se pudre a causa de la unción de tu Espíritu Santo. Padre, yo sé que para ti nada es imposible. Y hoy clamo a ti, Señor, conforme a tu palabra. Hoy clamo a ti, Señor, conforme a tu palabra que dice que en las llagas mi Señor Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Hoy declaro por las llagas de Cristo sanidad. Hoy declaro, Señor, hoy insisto por sanidad en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, vengo convencido. Hoy me humillo delante de ti, porque sé que no es mi palabra, sé que no es por mis obras, sé que es por tu grande amor y misericordia. Y me humillo, Señor, delante de ti. Padre, hoy te vengo a pedir también por la pequeñita. Aleluya. ¿Cómo se llama su nieta, hermana? Hermana Hilda, su nieta. Aitana. Hoy vengo a pedirte, Señor, por la pequeñita Aitana. Hoy vengo a pedirte, Padre, que pongas tu mano preciosa en su vientre, que traiga sanidad, que ese dolor desaparezca en el nombre de Jesús, que ese problema, Señor, desaparezca en el nombre de Jesús, por las llagas preciosas de mi Cristo, por las llagas preciosas de mi Señor Jesucristo. Padre, hoy te pido, Señor, que extiendas tu brazo fuerte y poderoso, como lo extendiste, Señor, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto. Así extiende tu brazo fuerte, tu brazo de poder, y trae sanidad, trae liberación, que las cadenas se caigan, las cadenas de maldición, las enfermedades se sequen en el nombre de Jesús. Hoy declaro sanidad y bendición en la vida de mi hermano Niceto Pablo. Hoy declaro sanidad en la vida de mi hermano Tony. Hoy declaro fortaleza en la vida de mi hermana Mari. Declaro sanidad en la vida de mi hermanita Prude. Hoy declaro sanidad en la vida de mi hermanita Tere, en mi vida, en el nombre de Jesús. Hoy declaro sanidad en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros hermanos, en la fe de mi Señor Jesucristo. Hoy declaramos sanidad tanto física como espiritual, como moral, como familiar, en el nombre precioso de Jesús. Padre, hoy te pido, Señor,